gracias Gerardo. Y pues realmente somos familia, somos hijos de Dios y parte de esta congregación, iglesia local. Y sí, pues son muchos años, se van los años, se pasan rápido. Estábamos platicando con alguien el otro día y bueno, no sé dónde se van los años tan rápido, pero sí son muchos años y es un privilegio estar aquí entre ustedes. Es un privilegio haber estado sentado también escuchando las enseñanzas de Gerardo, participar con Jaciel y ahora con Basilio. Y pues es un privilegio y honor también estar aquí enfrente de ustedes compartiendo en esta mañana y un poco de lo que Dios nos enseña y lo que vamos aprendiendo y vamos caminando en este camino que es seguir a Jesucristo, ¿verdad? Y el propósito que Él nos ha encomendado. Cuando enseño, me gusta entender un poco el contexto de lo que estamos enseñando. Los que me conocen, me gusta hablar un poco de quién estuvo hablando, a quién estuvo hablando, cuándo y cómo y dónde. Y hoy voy a hablar un poco de los evangelios de la vida de Jesús y sus discípulos. Pero quiero comenzar hablando un poquito de la historia de ese tiempo. Conocemos a Rey Herodes, ¿verdad? Y hablamos de Rey Herodes. ¿Cuándo? ¿En qué época del año hablamos de Herodes? En Navidad, ¿verdad? Herodes es conocido como el rey que quiso matar a Jesús y mató a todos los bebés pequeños. Fue un rey cruel, pero estuve investigando un poquito más en cuanto a Herodes. Hay un poco de confusión, quizás en cuanto a él, pero el rey Herodes llegó al poder más o menos como 35 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y el rey Herodes murió ya de anciano, bueno, se enfermó y murió un poco después del nacimiento de Jesús, pero había sido rey como 35 años cuando Jesucristo nació. Pero llegó a ser rey después de que hubo una rebeldía, un intento de revolución en contra del imperio romano. El imperio romano era el imperio dominante en ese tiempo y ellos tenían subyugados a los de la nación de Israel, los judíos, ¿verdad? Y resulta que Herodes, aunque llegó a obtener el título de rey de los judíos, él durante esta rebeldía, esta revolución, intento de revolución en contra del imperio romano, él se alió con los romanos en contra de los judíos. Ahora, lo curioso es que él era medio judío y medio árabe. Era también de la etnia o de la nación de los edonitas, que eran, hoy día diríamos, era de raza árabe. Entonces era una mezcla. Resulta que él se alió con los romanos y ganó, y debido a que ganó, ayudó a los romanos a mantenerse en poder, lo pusieron como rey de los judíos. Ahora, ese título de rey de los judíos nadie lo había tenido por cientos y cientos de años. Pero él hizo esa petición al emperador romano diciendo, yo quiero ser llamado rey de los judíos. Ahora, los judíos no les gustaba eso porque él fue quien peleó contra ellos y aunque era medio judío, estaba más aliado con los romanos. Y hoy día él es conocido y vamos a estar hablando más a rato de ir a visitar la nación de Israel, a Israel de hoy día. Pero Herodes hoy día es conocido por sus obras de construcción. Fue conocido como Herodes el gran rey constructor. Y hoy día hay muchas ruinas
que son los restos de lo que él construyó hace 2000 años. Ahora, ¿cuál fue el edificio más famoso que él construyó? ¿Alguien sabe? El templo en Jerusalén. ¿Se acuerdan que Jesús llegó a Jerusalén y estaban admirando los discípulos el templo? Ese templo en la vida de Jesús se empezó a construir, se duró como casi 100 años en la construcción. Entonces se empezó antes de que Jesús naciera y se terminó aún después de que Jesús murió y resucitó. Y poco después de eso fue destruido. Casi enseguida que se terminó fue destruido. Pero Herodes fue el gran constructor del templo en Jerusalén. Y construyó el templo porque quería ganar el favor de los judíos, ¿verdad? No le convenía tener a su gente en contra de él. Entonces construyó el templo para ganar, después de conquistarlos y aplacarlos y subyugarlos, les dijo: les voy a construir un templo donde pueden adorar a su Dios. En realidad él construyó muchas cosas. Construyó muchos templos paganos, construyó templos hacia los emperadores romanos, eran considerados como dioses, y construyó templos en honor a los emperadores. Construyó teatros, estadios, construyó una fortaleza que se llama Masada, construyó una ciudad junto al mar que llegó a ser un centro de comercio. Durante su reinado aumentó mucho el comercio. Bueno, de por sí, durante ese tiempo del Imperio Romano se construyeron carreteras, hubo relativamente paz y hubo mucho comercio y prosperidad. Pero él construyó la ciudad de Cesarea, que estaba junto al mar, y luego hay otra ciudad que también se llama Cesarea de Filipos, que estaba en el área montañoso en el norte de la nación de Israel. Cuando Herodes falleció, hay cierta confusión, porque también se habla después de Herodes cuando Jesús muere, y también en el tiempo de Pablo. Realmente cuando Herodes muere, sus 3 hijos reparten Judea, la nación de Israel, y sus 3 hijos, bueno, 3 de sus muchos hijos, porque tuvo 10 mujeres de diferentes etnias. Y entonces 3 de sus hijos llegaron a ser reyes, y luego sus nietos. Entonces Herodes realmente no es un personaje, sino una dinastía de una familia que reinaron durante 3, 4 generaciones. Pero debido a que Herodes era muy constructor, quería tener muchos palacios, tenía 10 mujeres, tenía palacio junto al mar, tenía palacio en las montañas, tenía palacio junto al desierto, y dependiendo de la temporada del año y con cuáles mujeres quería estar, pues quería estar muy cómodo, ¿verdad? Entonces construyó ciudades y muchas cosas, palacios, templos, teatros, estadios, etc. ¿Qué se necesita para construir muchas cosas? Se necesita lana, se necesita dinero, ¿verdad? ¿Y cómo obtienen los reyes dinero? Impuestos. Se consigue dinero por los impuestos. Pues cobraban impuestos de todos tipos, y el impuesto se cobraba según los mercaderos, los que vendían y compraban mercancías. Se les cobraba impuestos. Se cobraba impuesto de las cosechas, de los granos, de las frutas, al comprar y vender aceite, del ganado, cualquier mercancía que se vendía y que se trasladaba de una ciudad a otra, o se trasladaba del campo a la ciudad, pues se cobraba impuestos. Y para cobrar impuestos, ¿qué se necesita?
cobradores, cobradores de impuestos. Entonces estos cobradores de impuestos se ponían en las carreteras y en las puertas de las ciudades, ¿verdad? Donde pasaba los mercaderes y la gente que iba y venía del campo y que iba y venían de diferentes ciudades. Desafortunadamente, se dieron cuenta que les convenía conseguir gente israelita, judaica, que hablaran el idioma y que conocieran la cultura y la gente del pueblo, que los romanos se dieron cuenta que les convenía contratar a estas personas que les ayudaran a cobrar los impuestos, porque ellos conocían el idioma, conocían quién compraba y quién vendía, a qué se dedicaba cada persona y cuándo se iba y cuándo se venía, ¿sí? Ahora, los romanos y Herodes eran odiados, eran enemigos, eran los opresores, ¿verdad? Y entonces estos impuestos eran para el rey, y también el rey Herodes tenía que mandar una porción a Roma para quedar bien, porque el emperador romano era el que estaba manteniendo a Herodes en su posición como rey, ¿verdad? Entonces Herodes le convenía, ante cualquier otra cosa, lo que más le convenía era quedar bien con Roma, ¿verdad? Entonces él quería tener a sus esposas contentas, quería vivir cómodamente y quería construir tantas cosas, y quería también mandar mucho dinero a Roma. Ahora, los judíos, la gente que vivía, los hijos de Abraham, los israelitas judíos, ellos estaban esperando al Mesías, ¿verdad? Estaban esperando a un libertador que los librara, estaban esperando un rey que los librara de sus opresores. Y a través de la historia de Israel hubo tiempos de opresión y tiempos en que se levantaba algún libertador y peleaban y ganaban en contra de sus opresores, ¿verdad? El más famoso de ellos, el rey David. Ahora, entonces ellos esperaban un libertador del linaje de David o parecido a David que los librara. Entonces, cuando Jesús llega y empieza a predicar el reino de Dios, que viene el reino de Dios y que Dios desea establecer su reino en la tierra, ¿qué es lo que la gente pensaba? Pues que ese libertador se iba a oponerse al imperio romano, ¿verdad? Y pelear contra ellos, echarlos de la nación, y me imagino que también hacer algo contra estos cobradores de impuestos que eran tan malditos, tan odiados y malditos, que eran los más despreciados de la ciudad, porque los cobradores de impuestos no solamente cobraban el impuesto que deberían de cobrar, que se exigía, pero los cobradores de impuestos también estaban acompañados por un soldado romano, ¿verdad? Que los respaldía, y el cobrador de impuestos podía cobrar de más. ¿Y qué podía hacer el ciudadano judío? ¿Qué podía hacer? Estando el cobrador de impuesto junto a un soldado, si el que estaba pagando el impuesto seguramente tenían ganas de decir, maldito, desgraciado, vil, traidor, ¿verdad? Pero me imagino yo que aunque pusiera mala cara, podría decir al soldado, oye, se está oponiendo, o sea, se está resistiendo. Y entonces el soldado podía
pues el soldado era ley, o sea, ahí no había que respeto a los derechos, ¿verdad? Entonces el cobrador de impuestos tenía muchísima autoridad porque tenía el respaldo del soldado romano y podían cobrar básicamente lo que ellos quisieran. Ellos revisaban la mercancía que estaba pasando por el camino o entrando o saliendo de la ciudad. Ellos tenían que decidir cuánto valía esa mercancía y luego decir, es el tanto por ciento. Entonces podían decir, no, tu mercancía vale tanto. Y aunque la persona dijera, no, no vale tanto, pues ¿qué podían hacer? ¿Verdad? Entonces es de entender que el cobrador de impuestos era odiado y despreciado, no tan solo porque se aliaba con los romanos, sino porque también abusaban de su autoridad y cobraban más de lo que deberían de cobrar. Entonces viene Jesús comienza su ministerio y está buscando discípulos, ¿verdad? Y ¿a quién crees que está buscando? Busca discípulos que es gente campesina, gente pescadora, la mayoría de la gente no es gente con una posición alta en la sociedad, pero dice la Biblia en Mateo 9. Ahora, ¿quién escribió Mateo? No es una pregunta tranza. Mateo escribió Mateo. ¿Verdad? Como que lo estaban pensando mucho. Aquí Mateo escribe y al leer Mateo, los teólogos creen que Mateo fue escrito principalmente para los judíos, hacia los judíos, de que los judíos creyeran y entendieran que Jesús era el Cristo y tenía derecho de ser rey. ¿Sí? Mateo comienza con la genealogía de Jesús, comprobando que era hijo de David y con el derecho de ser rey. Pero Mateo, bueno, vamos a leer aquí, Mateo 9, del 9 al 13. Dice, cuando Jesús se fue de ahí, vino a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió, y sucedió que estando él sentado en la mesa en la casa, Jesús va a su casa a comer. He aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos, los religiosos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora los fariseos se creían muy justos, o sea, creían y hacían un gran intento y se jactaban de guardar perfectamente la ley. Entonces Jesús está diciendo justos, entre comillas, porque realmente sabía que no eran justos, ¿sí? Pero Jesús está enfatizando la parte de la ley de Moisés, el antiguo pacto, donde Dios enfatiza, siempre hubo que aparte de la ley se habla de que Dios es un Dios misericordioso. O sea, Dios es un Dios que no castiga al que merece castigo y premia al que no merece premio. ¿Sí? Entonces, aparte de la ley, Jesús está diciendo que a los fariseos, tú guardas muy bien a la ley, pero aparte de la ley, Dios también es misericordioso, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, Pablo se usa la palabra gracia, que es un concepto muy parecido a la misericordia en el Antiguo Testamento.
Ahora es curioso porque aquí quien está relatando esto es Mateo. Y Mateo era el cobrador de impuestos y él llama a sí mismo Mateo el cobrador de impuestos. Que debería de haber tenido vergüenza, pero yo creo que él, al reflexionar, él podía decir, esto es lo que yo era, ¿sí? Otra cosa que es curioso, que la verdad no sé todo el por qué, pero en el Evangelio de San Marcos y en el Evangelio de San Lucas, Marcos y Lucas utilizan el nombre hebreo de Mateo. O sea, Mateo es un nombre griego que en ese tiempo donde era cultura greco-romana, muchas veces la gente tenía un doble nombre, tenían su nombre griego y su nombre hebreo, ¿sí? Es interesante que Mateo usa, al describir a sí mismo como el cobrador de impuestos que siguió a Jesús, que usa su nombre griego en usar su nombre hebreo. Y yo creo que es porque Mateo quería que la gente supiera lo que había sido su vida pasada. Sin embargo, Marcos y Lucas le dicen Leví. Entonces, al leer esos dos, es la misma persona, Leví y Mateo. Ahora, hay otro famoso cobrador de impuestos. ¿Quién será? ¿Mande? Dicen que el chaparrito. Zaqueo era un chaparrito así, que vivía ¿en dónde? Ahora, Jericó era una gran ciudad, era una ciudad muy grande, y en ese tiempo Herodes había hecho que hubiera mucho más comercio, y Jericó también era una ciudad de mucho comercio, y esta ciudad hubiera tenido varias entradas y salidas, ¿sí? Entonces hubiera tenido necesidad de varios cobradores de impuestos, y Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. Entonces no era tan solo uno de los cobradores que se ponía ahí en el camino a ver quién pasaba y a quién podía fregar, ¿verdad? Pero era el jefe de los cobradores. Entonces era de mucha fama, y dice la Biblia en Lucas 19:2, dice, y un hombre Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era muy rico. O sea, obviamente recibía su parte de los demás cobradores de impuestos también. Ahora en el verso 5, para no leerlo todo, lo he hecho más corto. El verso 5 dice, cuando Jesús llegó al lugar donde estaba Zaqueo, que se había subido a un árbol, ya conocemos el cuento, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Ahora, algo que no me había fijado antes es que yo no creo que Zaqueo realmente estaba buscando a Jesús para recibir perdón y un cambio de vida y para seguir a Jesús. A mí se me hace que Zaqueo se subió al árbol por curioso. A lo mejor para cobrarle impuestos, ¿verdad? Pero también me imagino que donde quiera que iba Jesús era mucha gente, ¿verdad? Y como era chaparrito, ¿verdad?, iba a tener que meterse entre la gente y acercarse a Jesús para poder ver a la gente. ¿Y tú crees que la gente quería que Él estuviera entre ellos? No, le iban a decir, sácate de aquí, vete, ¿tú qué haces aquí? Aquí no eres bienvenido, aquí no te queremos, ¿verdad? Y echándole maldiciones. Entonces, en lugar de estar recibiendo ese maltrato y escuchando maldiciones, se le ocurrió mejor subirse a un árbol para ver ese hombre que se escuchaba que era amigo de cobradores de impuestos también. Ahora, en el verso 9 dice, ya que Jesús está
en la casa festejando con Zaqueo, y Zaqueo ha de haber tenido una muy bonita casa con muchos sirvientes, y me imagino que fue una gran fiesta como pocas veces lo hayan tenido Jesús y sus discípulos. Dice el verso 9, dice, y le dijo Jesús, hoy ha venido, bueno, esto fue después de que Zaqueo dijo, ¿sabes qué? He hecho mal y voy a cambiar, ya no voy a cobrar más de lo que debo de cobrar, ¿verdad? Aparentemente iba a seguir cobrando, pero justamente, ¿verdad? Pero después de todo eso, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, hijo de Abraham, hijo de su padre Abraham. ¿Cómo crees que la gente lo había visto antes? ¿Cómo crees que la gente le decía antes? ¿Como un traidor, un malvado, un maldito, un despreciado, un desvergonzado, un desgraciado, ¿verdad? Un hijo no de su padre, ¿verdad? Entonces Zaqueo tenía un problema de identidad, porque por ser egoísta, había traicionado a su familia, a su gente, su pueblo, su nación. Y ya no se sentía, después de tanto que la gente le decía lo que era, ya no se sentía digno de ser llamado hijo de Abraham. Pero Jesús le dice, tú eres un hijo de Abraham, y se lo dijo públicamente a todos. El verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Entonces esa palabra perdido no es simplemente extraviado, sino que significa lo que está destruido o echado a perder, lo que está mal. Entonces, debido a que Jesús se relacionaba con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con gente indeseable, Jesús llegó a ser conocido como el amigo de pecadores. Y los religiosos, los líderes, lo acusaban de esta manera, lo querían degradar y menospreciar, diciendo que era amigo de cobradores de impuestos y pecadores. En Mateo 11, recuerdan, esto es Mateo escribiendo, el ex cobrador de impuestos. Mateo dice en 11 y el verso 18, dice, vino Juan, aquí Jesús está hablando, respondiendo a los líderes que lo están acusando. Dice, porque vino Juan el Bautista, que comía y bebía y decían, tiene un demonio. Vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron que tenía demonio. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Ahora, hay otra parábola, otra historia que Jesús cuenta, que creo que es relativo a lo que estamos hablando. ¿Se acuerdan? Algunos de más edad que tienen años en el Evangelio se acuerdan de un canto, eran 100 ovejas. Creo que a tu papá le gustaba, ¿verdad? El Don Luis. Eran 100 ovejas que había en el aprisco, y muchos nos hemos identificado con esa oveja perdida, ¿sí? Que se extravió y se perdió. Y yo creo que quizás tú como yo, muchos de nosotros hemos pensado que esa ovejita simplemente fue descuidado, y por tontito o por negligente o por ser muy chiquito,
que se perdió, se extravió. ¿Así han pensado? Quizás, ¿soy el único? No sé. Pues esa ovejita a veces me hace recordar a un perrito que tenemos. Tenemos dos perritos que obtuvimos casi hace 12 años. Y un perrito es un poodle chiquito, macho, ¿verdad? Y a los dos los queremos un montón. Ya después de 11 y tantos años con nosotros, ya son parte de la familia. Y supuestamente son de nuestros hijos, pero después así es que si tienen hijos chicos que quieren un perrito, no esperen que los hijos estén casi a punto de irse antes de conseguir su perrito, porque los hijos se van y se quedan los perritos. Pero nuestros perritos son familia, ¿verdad? Y la perra, la grande, es en parte pastor alemán y es muy inteligente, y es muy astuta cuando sale al patio, sale a la calle, está mirando para todos lados, nomás cuidando y viendo y se ve que es muy inteligente. El perrito, no tanto. El perrito algunas veces se ha salido, el portón se queda abierto del patio o la puerta, o si nos descuidamos y se sale. El perrito, cuando lo hemos encontrado en la calle, va caminando. Él es medio flojito, no le gusta correr ni le gusta caminar mucho. Pero cuando se va por la calle simplemente va caminando sin preocupaciones, sin fijarse a dónde va, sin prisa, simplemente va, camine y nos preocupa porque si camina más de una cuadra de distancia, ya no se acuerda cómo regresar a casa. Entonces tenemos que cuidarlo mucho, ¿verdad? Entonces, Jesús cuenta la historia de las 100 ovejas y que uno se perdió. Y yo siempre he tenido en mente a Snoopy, ¿verdad? Que la ovejita que se pierde es porque simplemente se sale de curioso y se va y de repente se da cuenta que no sabe dónde está y ya no sabe regresar, ¿verdad? Pero en estos días, al estar estudiando en cuanto a los cobradores de impuesto, y por eso es importante cuando hablemos de alguna verdad o una enseñanza de Jesús, que veamos el contexto. ¿Alguna vez se han fijado cuál era el contexto de esta historia que contó Jesús de las 100 ovejas y uno que se perdió? Pues, vamos a leer tantito. En Lucas 15, los primeros versículos, dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores. ¿Quiénes? Los recaudadores de impuestos y pecadores, que generalmente pecadores era gente que pecaban abiertamente, como las prostitutas, se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? Entonces, esta oveja era como Snoopy. No es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo
que la oveja que se perdió simplemente era una ovejita inofensa, tontito, que no sabía y se descuidó y se extravió. No es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que esta oveja era como Zaqueo, que tenía un problema de identidad. ¿Sí? No quería estar con su familia, no quería estar junto al pastor, no apreció las ovejas y el pastor que lo estaban cuidando. ¿Sí? Esta oveja que Jesús está contando que se fue y se perdió, tenía un problema de identidad. Se creía chivito, que son más traviesos y tremendos, ¿verdad? Pero no creo tampoco que era simplemente un chivito. Yo creo que era un chivo bien crecido y bien macho, que sabía dónde iba y sabía lo que quería y decidió irse. Entonces, cuando cantemos, cuando cantamos, eran 100 ovejas y nos identificamos con esa oveja que se extravió y que Jesús fue a buscar. No estemos pensando que éramos ovejas que simplemente estábamos extraviados y no sabíamos. No, Jesús está diciendo, y en ese canto, es que éramos rebeldes, es que buscábamos lo nuestro, queríamos nuestra libertad, éramos egoístas y no nos importó el redil, no nos importó el pastor. Entonces Jesús está comparando a los cobradores de impuestos, que eran los más viles, despreciados, desgraciados, malditos de la sociedad. Los está comparando con esa oveja que se perdió. Entonces no era una oveja simplemente inocente. Ahora, yo me imagino yo que el pastor llegó en la tarde y estuvo contando sus ovejas y llegó a 99 y ya no había más, ¿verdad? Y entonces las ovejas dicen, no, pues, ¿quién falta? ¿Quién falta? Falta uno. A ver, ¿quién falta? Y dijeron, no, pues es Mateo. Mateo es el que falta. ¿Y qué creen que hicieron las 99 ovejas? ¿Se preocuparon? No, se pusieron de fiesta. Se pusieron de fiesta porque era el maldito desgraciado Mateo, que daba lata a todos y que no lo querían. ¿Sí? Entonces el pastor, estaban de fiesta y el pastor Jesús va y lo encuentra, llega de medianoche y se termina la fiesta porque pues regresó Mateo. Bueno, seguimos. Jesús comienza su ministerio y el primer gran discurso que Jesús da se encuentra en Mateo, que escribe Mateo, el cobrador de impuestos. Mateo escribe el Sermón del Monte y en el capítulo 5, el verso 44 dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, porque si améis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo también
Los publicanos, ¿qué eran los publicanos? Los cobradores de impuestos. Entonces, desde el principio del ministerio de Jesús, Jesús se está oponiendo a los que se creen muy justos, muy buenos, ¿verdad? Y los está retando. Está diciendo, si tú crees que eres bueno porque amas al que te ama, eres el igual o peor que el peor de la sociedad, como un cobrador de impuestos. ¿Sí? Hasta los cobradores de impuestos aman a los que aman. Tú tienes que ser, el estándar tiene que ser mucho más alto, amar como Dios ama. Veamos también Mateo 21, al final de la vida de Jesús, Jesús está confrontando muy duramente a los líderes religiosos en Jerusalén y hace su llegada triunfal a Jerusalén, lo declaran como hijo de David, entra al templo y echa fuera a los vendedores, los que están ahí vendiendo mercancía en el templo, y los líderes religiosos llegan con Jesús y lo confrontan. Y quiero que se fijen cómo Jesús los confronta y los está insultando, realmente los está insultando. Les dice, había un padre con 2 hijos, ¿verdad? Y el padre a uno de sus hijos le dijo, ve y haz esto. Y el hijo le dice, no voy a ir. Pero después lo piensa y se arrepienta y va y lo hace, ¿verdad? El otro hijo, el padre le dice, ve y haz esto, y el hijo le dice, sí voy, pero luego no va. Entonces Jesús les pregunta a estos líderes que lo están confrontando y le dice, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del padre? Y ellos dijeron, el primero, o sea, el que dijo que no, pero sí lo hizo, el que se arrepintió, pues, el que se arrepintió y lo hizo como quiera. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos, los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar al reino de Dios antes que ustedes. Wow, con razón lo mataron. ¿Por qué? ¿Por qué es que los cobradores de impuestos y las prostitutas entran al reino de Dios antes de aquellos que se creían justos? Es porque los cobradores de impuestos y las prostitutas sabían que necesitaban la gracia de Dios. Sabían que no tenían ningún mérito, no habían hecho, no había nada en ellos que mereciera el favor de Dios. No tenían ninguna cosa que presentar a Dios para decir que yo soy bueno o he hecho algo bueno. Y los líderes religiosos, los fariseos y todos aquellos no podían recibir la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se da al que no merece. Gracia es un regalo, un don no merecido. Entonces los que entienden la gracia de Dios son los que entienden que no son capaces en sí mismos de ganar el favor de Dios. Ahora, también Jesús contó una historia y tenemos poco tiempo, pero ustedes probablemente ya conocen la historia que contó Jesús, que dijo que 2 hombres entraron al templo a orar. Esto está en Lucas 18, y uno era fariseo y otro era cobrador de impuestos. Y el que se creía muy bueno decía, gracias Señor que no soy como ¿verdad? Gracias que no soy como Y dice Jesús que el cobrador de impuestos clamó misericordia a Dios, y Jesús dijo, el que pidió misericordia recibió la gracia de Dios y justificación. Fue justificado no por lo que merecía, sino que fue justificado porque reconoció que la gracia se da al que no merece.
se aproxima el Día de las Madres y luego el Día de los Padres. ¿Y cuántas mamás y padres esperan un regalo? ¿Verdad? Bueno, yo creo que todos hemos recibido regalo alguna vez, aunque no seamos madres o padres, seamos hijos, hemos recibido regalos en nuestros cumpleaños, en Navidad, hemos recibido regalos. ¿Alguna vez has pensado, sentido o dicho que hayas recibido un regalo que sentiste que era muy pequeño, no era lo que querías? ¿Has pensado, merecí mejor regalo? ¿Alguna vez han pensado? ¿Merecí? ¿A poco esto es lo que merecí? O sea, ¿merecí algo más? Esto no era, no. O sea, y las mamás, bueno, porque se aproxima el Día de las Madres, digo, las mamás, cómo se entregan a los hijos, cómo se entregan a la familia, y las mamás realmente merecen, ¿qué merecen las mamás? O sea, más de lo que pudiéramos darles, ¿sí? Ahora, bíblicamente, hablando de la gracia de Dios, el don de Dios, bíblicamente un regalo es algo no merecido. Entonces, si tú le dices a tu mami, aquí te traigo este regalo, debe de ser ofensivo. O sea, pensándolo bien, bíblicamente es una ofensa porque estás diciendo, un regalo es algo que no mereces. ¿Sí? Entonces les voy a proponer otra cosa. Este Día de Madres digan, mami, te traigo este premio porque tú mereces mucho más que esto, y por todo lo que tú has hecho has ganado este premio. Bueno, entonces cuando pensemos en la gracia de Dios y regalo de Dios, el don de Dios, tenemos que ajustar nuestra manera de pensar, que es algo que de ninguna manera hemos podido merecer o ganar. El último libro del Nuevo Testamento, que se llama Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, fue escrito por el apóstol Juan, y creemos que fue escrito como unos 35 años después de Jesucristo. Entonces es la revelación de Jesucristo resucitado y reinando en los cielos. Es la revelación de Jesucristo. Y lo que quiero decirles con todo esto hoy es que Jesucristo buscó a Mateo. Mateo no buscó a Jesús. Yo creo que no fue Zaqueo que buscó a Jesús. Jesús buscó, miró y le dijo, oye Zaqueo, vamos, voy a tu casa. Yo quiero que tú seas uno de los nuestros, ¿verdad? Entonces, la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis hacia la iglesia de la Odisea, creo que podemos relacionarlo lo que queremos decir hoy. Y después lo puede leer todo, lo vamos a cortar aquí. Pero dice Jesucristo a la iglesia de la Odisea a través del apóstol Juan, dice Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, o sea que eres tibio, ni acá ni allá. Ojalá fueras frío o caliente. Y luego en el verso 17 dice, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego, desnudo, más o menos como los cobradores de impuestos. Pero el problema de los cristianos de la iglesia en la Odisea es que no
se creían muy autosuficientes, creían que eran muy buenos, no estaban recibiendo la gracia de Dios, no estaban dejando a Jesús dominar y controlar y ser el Señor de sus vidas, porque se creían suficientes, se creían autosuficientes y muy buenos. No se creían ni muy buenos ni muy malos. Y yo creo que el problema de nosotros no es tanto que nos sentimos como los cobradores de impuestos, como desgraciados, ¿verdad? Y muchas veces ni nos creemos mucho, sino que decimos, no estoy tan mal, ¿va? Como el que está orando, el fariseo que ora en el templo. Quizás no a ese extremo, nunca hemos orado así tanto, pero yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido, ¿sabes qué? No soy como aquel, no soy lo que debo de ser, pero tampoco soy como aquel, ¿verdad? Entonces, yo quisiera preguntarles si acaso se identifican con los de la Odisea, que no están ni calientes ni fríos, ni se creen muy malos ni muy buenos, ¿verdad? Pero para recibir la gracia de Dios y para que Jesús entre y sea Señor de tu vida, tenemos que entender que necesitamos identificarnos como los cobradores de impuestos, que realmente no hay nada en nosotros mismos que merece la gracia de Dios y el favor de Dios. En el verso 20, Apocalipsis 3:20 dice Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, así como Jesús invitó a Mateo y a Zaqueo a hacer fiesta, voy a tu casa, vamos a hacer fiesta, vamos a convivir, vamos a ser amigos, quiero que tengas un cambio de vida, ¿sí? Quiero que me sigues. También Jesús, a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, está diciendo, yo estoy tocando, yo te estoy buscando, yo te estoy invitando, yo quiero estar contigo y yo quiero darte una mejor vida. Entonces, en esta mañana, yo creo que hay más o menos 3 tipos de personas que me imagino yo. Hay personas que se sienten bien desgraciados, bien desgraciados, y si tú te sientes bien desgraciado, hay buenas noticias, el evangelio es para ti, porque Jesús te busca, te ama, te quiere dar perdón, te quiere dar una nueva identidad como hijo de Dios y tiene una mejor vida para ti, quiere que cambies totalmente tu rumbo y Él está ahí para ayudarte y tú puedes cambiar y tú puedes vivir como un verdadero hijo de Dios. Hay otras personas que se creen muy buenos, como los fariseos, como los religiosos. A veces nos vemos a nosotros mismos y decimos, yo estoy bien, yo no estoy mal, yo no soy como aquel. Eso es peligroso porque esas personas no han entendido bien la gracia de Dios. Es como la persona que recibe un supuesto regalo y dice, pues está bien regalo, yo creo es lo que merecí, o quizás piensan, merecí algo mejor, pero realmente debemos llegar a un entendimiento de que en nosotros mismos no hay nada que merezca el favor de Dios, no hay nada que merezca el regalo de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios. No hay nada en nosotros que merece la vida eterna y ser llamados hijos de Dios y tener esa nueva identidad. Entonces, tenemos que llegar al punto de entender que dependemos totalmente, 100%, no de nuestras obras o lo que somos o lo que hemos hecho, sino depender totalmente de la gracia de Dios, entendiendo que la gracia es un regalo realmente que no se merece.
¿sí? Entonces Jesús hoy día sigue buscando a los despreciados para convivir con ellos, para mostrarles amor y perdón. La gracia de Dios es algo que tenemos que llegar a entender que no merecemos. Romanos 5:20, la última parte dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y son aquellas personas que han entendido su necesidad de Dios y de perdón, que van a recibir y han recibido la gracia de Dios. Así es que nosotros, si hemos llegado a ese punto, como que hemos entendido que dependemos de la gracia de Dios 100%, entonces ese entendimiento nosotros lo podemos compartir con los demás. Nosotros podemos buscar, así como Jesús buscó a esa gente, esos cobradores de impuestos, esas prostitutas, como Él buscó lo peor de la sociedad para mostrarles favor y gracia y amor. También nosotros, una vez que hayamos entendido bien la gracia, nosotros también podemos compartirlo. Es difícil compartir la gracia de Dios si realmente no lo hemos entendido, ¿sí? Vamos a estar de pie.